¿Cómo están? Contento nuevamente de estar con ustedes, con Cari, mi esposa. Los chicos están de campamento, junto con varios que vi de aquí, subiendo al micro el viernes, así que sé que también muchos jóvenes de aquí de la iglesia han ido al campamento de JC, de Zona Sur. Se cruzan mucho los jóvenes, disfrutan de distintos campamentos y eso está muy bueno. Vamos a abrir la Biblia, vamos a compartir hoy varios pasajes en el Evangelio de Juan. Juani recién me hizo acordar, era Toma la Cruz la que tocaste, ¿no, Juani? ¿Está por ahí? Era Toma la Cruz. Me hizo acordar la época que no teníamos ni Spotify ni YouTube, y tenía el cassette de Steve Green y lo daba vuelta, lado A, lado B, lado A, lado B, y con la virome lo rebobinábamos para escuchar esas canciones hermosas. Y a mí me gusta mucho la música. Le traje 2 canciones hoy para cantar. ¿Me permiten hacerlo? Sí, ¿no? Gracias, ahí está. La mayoría estuvo de acuerdo. Bueno, los que no estén de acuerdo, después si les gusta, me dicen. Pero siempre me gusta mechar, cuando puedo, alguna canción con el mensaje de la palabra de Dios. Y recién orábamos por la paz de nuestro país. Y está bien que lo hagamos, la palabra de Dios nos manda a orar por la paz de nuestro país. Pero sabemos que cuando hablamos de paz en el país, las personas necesitan paz en su corazón. Y este mensaje que vamos a anunciar hoy tiene que ver con la paz, trae paz al corazón. Y vamos allí a extraer de Juan, capítulo 6, versículo 69, para meditar en esta mañana de un momento y de un proceso. En esta mañana vamos a hablar de un momento y de un proceso. Pero para empezar, antes de continuar, quisiera cantarles un himno que tiene que ver con la paz. Y de arriba me están mirando porque no tienen ni idea cuál es, ¿verdad? ¿Ya tienen abierto el pendrive? Si paz cual un río. Yo nunca anuncio cuál es el nombre de este himno, porque cuando empieza, nadie se va a imaginar que es un himno y que es Si paz cual un río. Pero no se asusten, Es el himno 112, Si paz cual un río. Todos los que quieran acompañar, ahí pueden hacer apoyo de voces también, y lo cantamos. ¿Les parece? ¿Qué pasa? ¿No anda? ¿Les damos un poquito de tiempo? Bueno, vamos al texto. Vamos al texto mientras los chicos resuelven la situación. Vamos al texto. Juan, capítulo 6, versículo 69. Vamos al libro de Juan, pero habla Pedro. Y dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Creer y conocer. Y yo quería meditar con ustedes en este momento un instante, acerca de un instante y acerca de un proceso. ¿Cuál es el instante? Creer. ¿Saben? En la vida cristiana lo único automático es la conversión. En el momento que nosotros creímos, el día que nosotros creímos en el Señor Jesucristo como Salvador, en ese mismo instante fuimos salvados, fuimos regenerados, fuimos hechos hijos de Dios. En ese mismo instante nos convertimos en herederos de los cielos. En ese mismo instante
nos convertimos en coherederos con Cristo, en ese mismo instante nuestra eternidad cambió. Pero es lo único instantáneo en la vida cristiana. Todo lo demás es un proceso. Todo lo demás lleva tiempo. Todo lo demás lleva esfuerzo. Todo lo demás lleva sacrificio. Y Pedro está haciendo esta declaración, y vamos a luego volver. Pedro está haciendo esta declaración, pero cuando empezamos a dar vuelta alrededor de los textos de Juan, nos encontramos que esta declaración de Pedro, como muchas veces las declaraciones nuestras, no se condicen con la verdad, o no se condicen con aquello que nosotros estamos viviendo realmente. Pedro dijo: Señor, hemos creído en ti y te conocemos. Pero cuando vamos, por ejemplo, al versículo 5 del capítulo 14, en el capítulo 14 de Juan, Juan explica, el Señor Jesucristo explica que Él es el camino al Padre, y dice en Juan 14: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y aparece Tomás. ¿Qué pregunta Tomás? Tomás era una de esas personas que si no entendía decía: yo no entiendo. Y le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en el versículo 7 dice: si me conocieseis, todavía no lo estaban conociendo. Pedro dijo: Señor, hemos creído y conocemos, pero todavía no lo estaban conociendo. Versículo 8, aparece Felipe. En el 7 Jesús dice: y si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Versículo 8, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Pedro había preguntado antes en el versículo 37 del capítulo 13, le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Y estas tres preguntas son las preguntas que muchas veces nos hacemos nosotros los cristianos, los creyentes. ¿Por qué? No sabemos, o muéstranos. Tenemos duda, tenemos ignorancia y pedimos evidencia. Y estaban al lado del Señor Jesucristo, con dudas, con ignorancia y pidiendo señales, pidiendo evidencias. Cuando volvemos a los primeros capítulos del libro de Juan, allí encontramos a Felipe, un hombre que todavía pedía evidencias, y en el capítulo 6, donde se relata la alimentación de tantas miles de personas, Felipe fue el que le dijo al Señor, cuando el Señor dijo: denle de comer, Felipe le dijo: Señor. ¿Qué le dijo Felipe? ¿Se acuerdan? No va a alcanzar. No va a alcanzar. Señor, no va a alcanzar. La mirada de escasez de Felipe no estaba conociendo al lado de quien estaba. No tenía todavía una verdadera magnitud al lado de quien estaba, porque a Jesús le dijo: Señor, no va a alcanzar. Damos vuelta a la página y allí lo tenemos a Pedro caminando sobre el mar. Es hermoso ver en el pasaje paralelo de aquí de Juan 6, 16 al 21, Juan lo resume, pero cuando vamos a Mateo 14, a partir del versículo 22, encontramos el desarrollo, la escena del Señor Jesucristo caminando sobre el mar. ¿Se acuerdan quién fue el primero que lo reconoció? Juan.
¿Se acuerdan quién era el que estaba más cerca de Jesús? Juan. La cercanía con el Señor nos hace aún reconocerlo en medio de la tormenta. Pero Pedro esa noche en el barco le dijo al Señor, Señor, si eres tú, él no estaba seguro, si eres tú, haz que camine sobre las aguas. Y el Señor le dijo, vení, vení. Pero cuando entró la duda en el corazón de Pedro, porque dejó de mirar a quien iba, hacia quien iba y quien lo había llamado y empezó a mirar a su alrededor, ¿qué pasó? Empezó a hundirse y tuvo que exclamar, Señor, sálvame. Pedro, que después dijo, Señor, hemos creído y conocemos que tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es que el proceso del creyente comienza con algo instantáneo, que es la salvación, pero es un proceso constante que no acaba nunca, que es el de conocerle. Miren, si no le conocemos, vamos a vivir en algunos momentos de nuestra vida con estos sentimientos de escasez. No tengo, no puedo, no me alcanza, no sirvo, porque no estoy conociendo con quién estoy. Ese día cuando Felipe le dijo, Señor, no alcanza, me lo imagino al Señor, no alcanza. Bueno, comieron miles de personas. Y como si fuera poco, para Felipe, o para quizás alguno de los demás discípulos que habían pensado como Felipe, y Felipe tiene razón, no alcanza, sobró una cesta llena para cada uno de ellos, para que no les quede ninguna duda. No le quedó ninguna duda a Pedro cuando hundiéndose sintió la mano del Señor, que firme, parado sobre las aguas, lo tomó y lo levantó. Y no nos podemos imaginar la emoción, la sensación de Pedro cuando otra vez de la mano del Señor estuvo firme sobre el agua y el Señor luego lo puso en la barca. Tomás ese día preguntó, recién en el versículo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? ¿Cuál es la siguiente escena tan famosa y tan conocida que tenemos de Tomás? ¿Se acuerdan? Juan 20, terminando el Evangelio, estaban los discípulos reunidos, Tomás no estaba. Quizás Tomás se estaba distrayendo del camino, porque le dijo, Señor, no conocemos el camino, ¿cómo pues podemos saber a dónde vas? No había impregnado en él esas palabras, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y sin embargo ese día Tomás no estaba y conocemos la historia, Tomás vino de vuelta. Tomás volvió y el Señor le dijo, Tomás, así que si no ves y no tocas, no podés creer, vení, ve y tocá. No se animó a tocar Tomás. Pero aparece una vez más Tomás en el capítulo 21, allí junto al mar, cuando estaban Pedro, Juan, ahí estaba Tomás. Yo creo que Tomás entendió la lección. Yo creo que Tomás entendió la lección. Cuando nosotros entendemos la lección, cuando nosotros empezamos a conocer al Señor, cuando entendemos que no tenemos a un Dios de escasez, cuando entendemos y conocemos a este Dios. Pablo decía en Filipenses capítulo 3 que había dado por basura, había tenido por basura, había dejado atrás todo aquello que antes era ganancia por el conocimiento, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por conocerle. Es que a partir que un creyente acepta al Señor, empieza el proceso de conocerle, porque ¿cuánto conocía usted de la Biblia? ¿Cuánto conocías vos de la Biblia, de Jesús, el día que te convertiste? ¿Cuánto conocías, de verdad? Fue un texto, la palabra de Dios, un mensaje, una oración, un himno, una canción por el cual y mediante el cual el Espíritu de Dios tocó tu corazón para arrepentimiento, te convenciste de pecado y aceptaste a Cristo como Salvador y fue un acto de fe.
Ahora, luego de ese acto de fe comienza el conocerle. ¿Por qué muchos después de aceptar a Cristo como Salvador vuelven a la duda? ¿Por qué muchos después de aceptar a Cristo como Salvador vuelven a la escasez? ¿Por qué tantos después de recibir a Cristo como Salvador dicen como Tomás, no conocemos el camino, no sabemos a dónde ir, como dijo Tomás? ¿Por qué muchos como Felipe, luego de haber conocido al Señor Jesucristo como Salvador, dicen, muéstranos al Padre, danos una señal? Porque no le conocen. No le están conociendo. Ese proceso que comienza con la conversión, ese proceso que comienza en el momento que aceptamos a Cristo como Salvador, somos sellados por el Espíritu Santo, ahora somos de Él. Ese proceso no se desarrolla. Y la palabra de Dios usa esa comparación con nacer de nuevo. Hemos nacido una nueva vida. Y como cualquier persona nace, crece, se desarrolla y aprende. Ustedes recuerdan cuando sus hijos aprendieron a hablar. Siempre dicen primero mamá. Generalmente. Pero cuando aprendieron a caminar, los primeros pasos, ¿se acuerdan? Los primeros pasos. Cuando iba a la escuela, porque va aprendiendo, va creciendo, y primero le tenía miedo a todo. ¿Se acuerdan cuando sus hijos le tenían miedo a la oscuridad? ¿Sí? Y después perdieron el miedo. ¿Por qué? Porque empezaron a conocer. Aquel texto que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, no se refiere solamente a conocer la verdad del Evangelio salvífica, aquel día que aceptamos a Cristo como Salvador. Se refiere a que cuando nosotros conocemos la verdad, ¿y cuál es la verdad, hermanos? ¿Dónde tenemos la verdad para conocerla? ¿Dónde? No escucho. En la palabra de Dios. Cuando no conocemos la verdad, seguimos esclavos de miedos, de dudas, de escasez, de necesidad de señales, de que todo el tiempo nos están indicando el camino. No podemos vivir todo el tiempo preguntando si está bien o está mal. No podemos vivir todo el tiempo con dudas respecto a las cosas que hay que hacer y que no hay que hacer. Cuando un joven, un hermano viene y me pregunta, Fer, ¿está bien o está mal tal cosa? Ay, ya arrancamos mal. El problema no es que vos sepas si está bien o está mal. El problema es que vos preguntes si está bien o está mal. Porque no estamos creciendo. Nos hemos quedado en ese instante. Nos hemos quedado en ese momento. Un instante y un proceso. Y el proceso no arranca. Y el proceso necesita arrancar en el cristiano, en el creyente, para que se solidifique, para que se afirme, para que madure, para que se desarrolle. Para aunque haya necesidad, porque tenemos necesidad, porque vivimos en un país complicado, y es el país en el que el Señor nos puso, vivimos en un país complicado, pero el creyente no está atado a la escasez. ¿Se acuerdan lo que decía el salmista? Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. El Señor promete darnos todo lo que queremos. Algo de la frase está mal. Lo que necesitamos. Nada que un hijo de Dios necesite no será provisto por su Padre. Nada. ¿O usted le da a su hijo todo lo que él quiere? ¿Usted le da todo lo que quiere? Si lo está haciendo, le está haciendo un gran daño. Pero usted va a hacer lo imposible para darle lo que él necesita. Imagínese Dios. Que ese día cuando le dijeron, Señor, no va a alcanzar, demostró con su poder, su misericordia, que alcanzó y que sobró. Esa señal es para nosotros, porque Él no vino a darle de comer a las personas. Él no vino a cubrir la hambruna del mundo, ni a resolver los problemas sociales y políticos.
La hambruna del mundo es cierto, los problemas sociales y políticos es cierto, se solucionarían si cada hombre y cada mujer tuviera a Cristo en su corazón. Por eso oramos por nuestras autoridades, y esto no es política. Nosotros no oramos para que le vaya bien al modelo político del gobierno de turno. Nosotros oramos para que cualquier persona que esté en inminencia reciba a Cristo como Salvador. Y si recibe a Cristo como Salvador y tiene temor de Dios, no por la línea política que esta persona siga, sino porque tiene a Dios y teme a Dios, será prosperado y será bendecido, y nosotros también. Nosotros, como creyentes, tenemos la oportunidad de transmitir paz. Escuchamos tantas cosas y a veces cometemos el error de meternos en ese desenfreno de queja, de desesperación, de desolación, de desastre. Y nosotros no estamos atados a la escasez, no tenemos un Dios de escasez. Tenemos un Dios de provisión. Y eso transmite paz. ¿Podemos pasar la primera pista? ¿Sí? Dale. Acá no sale. Espero un cachito porque en cuanto empiece a cantar tapo todo lo que sale por ahí, no escucho nada de la música. Dale más fuerte. Un poquito más. Ahí. Ahora sí, ¿puedes poner de vuelta? Si paz cual un río es aquí mi porción, si es como las olas del mar, cualquiera mi suerte es ya mi canción. Está bien con mi alma, está bien. Que viva por Cristo y solo por Él. Y si yo muriese, bien sé que no temeré, porque Cristo es fiel y mi alma en su paz guardará. Está bien, está bien, está bien, con mi alma está bien. Mas no es la muerte que espero,
Señor, la tumba mi meta no es. Tu pronta venida en tu tierno amor, esperando mi alma hoy está bien, está bien, está bien con mi alma, está bien con mi alma, está bien. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien. Está bien. Hay un texto, una parte del texto que no leímos, del capítulo 6. Y es la primera parte de la respuesta de Pedro. Este Pedro que había dudado, este Pedro que después le dijo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no te puedo seguir? Y no hace falta que contemos que luego Pedro le dijo, Señor, mi vida daré por ti, ¿se acuerdan? No hace falta que digamos que Pedro fue el Pedro que le negó 3 veces antes que el gallo cante, como Jesús se lo había dicho. No hace falta que digamos que fue aquel Pedro que cuando comienza el libro de los Hechos, creo que había entendido bastante. Y abrió el Evangelio, fue el primer predicador. Fue aquel Pedro que luego en su carta encontramos tantas y bellas certezas de la persona de Jesús. Yo creo que Pedro terminó entendiendo. Yo creo que Tomás terminó entendiendo. Yo creo que Felipe terminó entendiendo. Pero tuvieron que comenzar un proceso de conocerle a Él. Y nosotros no vamos a terminar entendiendo y vamos a seguir siendo creyentes con dudas, con temores, con escasez, sin saber cuál es el camino, sin saber cuál es, porque no nos comprometemos a ese proceso que nos toca a nosotros. Nada pudimos hacer más que arrepentirnos el día que recibimos a Cristo como Salvador, porque vinimos como estábamos. Y hoy si todavía alguien no tiene a Cristo en su corazón, miren, no hace falta que sepa nada, no hace falta que haga nada, no hace falta que pague nada, porque todo lo hizo el Señor. Ahora, luego de conocerle comienza un maravilloso proceso. Luego de aceptarle como Salvador comienza un maravilloso proceso. ¿Cuál es ese proceso? Conocer a quien me ha amado. Amar a quien me ha amado. Servir a quien me ha salvado. Y ese es un proceso que tengo que conscientemente proponerme cada día. Hermano, si usted está viviendo con un sentimiento de impotencia, de escasez, de tristeza, de angustia, de ansiedad, no está conociendo a quien la salvó, a quien lo salvó. Hermano, si usted todavía le está diciendo al Señor, muéstranos al Padre, como diciendo, dame una señal, no está conociendo, no ha comenzado, no está disfrutando este proceso de conocer a quien lo ha salvado. Si usted todavía se está preguntando, ¿cuál es el camino de todas estas opciones? ¿Cuál es la religión? ¿Cuál es la iglesia? ¿Cuál es la manera? No es ni religión, ni iglesia, ni manera. Usted todavía no está conociendo
a Jesús. Ese día Pedro hizo una declaración tremenda. ¿Saben? Muchos, luego de la alimentación de los 5.000, Felipe tuvo dudas, pero vieron el milagro. Luego sobre el mar, Pedro también tuvo dudas, pero caminó sobre las aguas. Dice el relato que muchos judíos decían, pero este no es el hijo del carpintero, si nosotros conocemos al Padre, ¿cómo va a ser el hijo de Dios? ¿Cómo va a ser quien dice ser? Cuando Jesús habló de ser el pan de vida, cuando Jesús les quiso explicar, dice que muchos se ofendieron y dijeron, dura es esta palabra. Y muchos discípulos, dice la palabra de Dios, allí en el capítulo 6, versículo 60, muchos discípulos dejaron de seguirle y el Señor Jesús les dijo ese día a los suyos, se dio vuelta y los miró y les dijo, ¿se quieren ir ustedes también? ¿Van a seguir dudando? ¿Se van a seguir enojando? ¿Me van a seguir preguntando si realmente soy quien soy? ¿Me van a seguir preguntando si realmente tengo el poder que tengo? ¿Se quieren ir ustedes también? Sin embargo, Pedro dio esta declaración en el versículo 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y continúa lo que ya leímos. Y nosotros hemos creído. Hubo un instante en la vida de Pedro en el que Pedro aceptó a Cristo, creyó en Cristo como el Hijo de Dios y como su Salvador. Y todavía no estaba entendiendo lo que iba a suceder en la cruz, pero creyó en Él. Y estaban viviendo ese proceso de conocerle. Hermanos, si vos tenés a Cristo en tu corazón, ¿estás viviendo el proceso de conocerle? No hay otra manera de conocerle que no sea su palabra, que no sea la Biblia, la palabra de Dios. Cuán poco la leemos, cuán poco la estudiamos, cuán poco la comemos, la desmenuzamos y nos arreglamos con una leidita rápida o nos arreglamos con el texto que leemos ahora en la reunión. ¿Cómo le vamos a conocer? ¿Y cómo después nos vamos a venir con dudas, con preocupaciones, con cargas? Pastor, mire lo que me pasa. Pastor, ¿qué hago? Pastor, ¿qué le digo a mi hijo? ¿Qué? No lo estamos conociendo. La escasez de Felipe, la duda de Pedro, la desorientación de Tomás, que no sabía cuál era el camino, el pedido de evidencias y de pruebas de Felipe. Ellos vivieron todo eso porque eran personas como nosotros y estaban al lado del Señor. ¿Cuánto más nosotros los vamos a tener? Pero no podemos vivir toda la vida así. Tenemos que desarrollar y tenemos que crecer en este proceso de conocerle. Hemos creído y hemos conocido. En esta mañana queremos compartir con alguien que no tiene a Cristo en su corazón este maravilloso Señor, este maravilloso mensaje, que como le dijo Pedro al Señor, Señor, ¿a quién iremos? No hay otra opción. Es que no hay religión, no hay ciencia, no hay persona que haya hecho y que signifique para nosotros lo que significa Jesucristo. Fue Él el que murió en la cruz por mis pecados. Fue Él el que derramó su sangre. Fue Él el que, siendo Dios mismo, el Hijo de Dios, descendió a esta tierra para morir y ocupar mi lugar en la cruz. ¿De quién más vamos a predicar? ¿A quién más vamos a anunciar? ¿Qué otra cosa vamos a explicar que no sea que somos pecadores, que estamos equivocados, que estamos errados y que estamos condenados? Y la intención del Evangelio es confrontar la verdad del Evangelio con el corazón de cada persona. Si vos te vas esta mañana sin haber aceptado a Cristo como tu Salvador y te vas por la puerta diciendo, che, qué linda reunión, voy a volver el domingo que viene, quiere decir que no te predicamos a Cristo como Salvador. Porque vos te vas a ir de esta mañana con Cristo en el Salvador caminando por allá afuera o te vas a ir ofendido. ¿Cómo me van a decir a mí que soy un pecador? Es lo que la Biblia dice. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien haga el bien.
No hay ni siquiera uno. Todos nos desviamos, por cuanto todos pecaron. Y este lugar está lleno de pecadores. Este lugar está lleno de pecadores. Algunos arrepentidos y salvados por la sangre de Cristo. Otros aún condenados porque la siguen despreciando, porque siguen esperando o porque siguen diciendo el domingo que viene, la próxima vez, cuando entienda un poco más, cuando sepa un poco más. Y en esta mañana nos hacemos esta pregunta: ¿a quién más vamos a ir? Si no fuera por el amor de Dios no estaríamos aquí. Y antes de la oración final, y antes de preguntarle si alguno de ustedes quiere aceptar a Cristo como Salvador o ha aceptado a Cristo como Salvador en esta mañana, quiero que presten atención a esta canción. Se llama Si no es por tu amor. Si no es por tu amor. Partes de la letra dice: caminando solo y sin rumbo y dependiendo solo en mí. Yo sé, si solo estoy, batallas perderé. Siempre corriendo, pero sin ganar, si no es por tu amor. Si alguno se identifica con esta letra, preste atención y en este momento puede orar al Señor. Si hace poquito que te convertiste, decirle: Señor, quiero comenzar este proceso de conocerte. Y si todavía no tenés a Cristo en tu corazón, Señor, quiero recibirte como Salvador. Quiero que me des la vida eterna. El Señor Jesús oraba por nosotros en Juan 17 y decía: Padre, que conozcan la verdad, y esta es la verdad, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, si no es por tu amor. Mis días cortos son, la vida en mí se va y mi alma anhela algo más, pero entendí que no hay poder en mí. Mil cosas intenté para el cielo ganar. Sin embargo, inútil fue, pues no tengo fuerzas. Ayúdame. Si no es por tu amor, te puedo decir que haré, caminando solo y sin rumbo, y dependiendo solo en mí. Yo sé, si solo estoy, batallas perderé, siempre corriendo, pero sin ganar, si no es por tu amor. Escucha mi oración, de todo corazón te la ofrezco a ti, mi buen Jesús, por lo que hiciste tú en mi lugar. Pues aunque Él comprendió el precio que iba a pagar,
decidió cargar mi mal, brindándome el cielo. No tengo ya que temer, si no es por tu amor. Te puedo decir que haré, caminando solo y sin rumbo, y dependiendo solo en mí. Yo sé si solo estoy, batallas perderé, siempre corriendo, pero sin ganar, si no es por tu amor. Siempre corriendo, pero sin ganar, si no es por tu amor. Vamos a bajar nuestros rostros para orar. Y si alguien en esta mañana todavía no tiene a Cristo en su corazón, puede repetir la letra de esta canción. Escucha mi oración de todo corazón. Te la ofrezco a ti, mi buen Jesús, por lo que hiciste tú en mi lugar. Y recibir a Cristo como Salvador. Señor, en esta mañana estamos ante tu presencia. Muchos de los que ya hemos aceptado al Señor, como nuestro Salvador, y, Señor, quisiéramos pedirte que tú nos ayudes a conocerte cada día más, para quitar de nuestro corazón los sentimientos de escasez, los sentimientos de duda, los sentimientos de enojo, de desconcierto. Señor, somos tus hijos, hijos del Dios creador de los cielos y de la tierra, el Dios de la abundancia, de la verdad, el camino, la verdad y la vida. Señor, que todos los que estamos en esta mañana, hijos tuyos, podamos disfrutar el proceso de conocerte cada día más. Pero oramos por aquellos que todavía no tienen a Cristo como Salvador, aquellos pecadores que aún no se han arrepentido, que todavía no tienen la certeza de la salvación. Señor, oramos para que ellos puedan abrir su corazón, arrepentirse de sus pecados, recibirte como Salvador, tener la paz que solo tú das a aquellos que son tus hijos, porque sabemos en quién hemos creído, porque sabemos en quién hemos confiado y que es poderoso para guardarnos por toda la eternidad. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, gracias te damos por la comunión que tenemos tus hijos, gracias te damos por tu iglesia, este hogar, este cuerpo, este edificio en el cual tú nos has puesto para ser bendecidos, edificados, alimentados, ayudados, sostenidos. Gracias, Padre, te damos. Dejamos todo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.